Egipto se está preparando para una nueva oleada de refugiados, mientras la crisis en el estrecho de Hormuz empuja a Medio Oriente a una fase de riesgo extremo. La movilización de Estados Unidos para reabrir el paso marítimo este sábado, 25 de abril de 2026, no es solo una operación naval. Es la señal de que la guerra del Golfo podría regresar en otro formato y la represión brutal de Irán está causando más desplazamiento humano y más presión sobre naciones que ya viven al límite. La crisis comienza en el mar, pero está destinada a terminar en las fronteras. El punto más sensible ahora no es solo el petróleo, es la población civil. Con la guerra proyectada para regresar a una escala mayor, una nueva ola de salidas desde Irán amenaza con comenzar. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con credibilidad como estándar Nilson Alves News, lo que está pasando es lo siguiente. Egipto y los países vecinos de Irán ya están viendo la crisis en Irán como una bomba migratoria en formación. Egipto, incluso sin compartir frontera con Irán, ya alberga cerca de 1.099.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Además de que datos oficiales mencionan 1,5 millones de sudaneses que huyeron al territorio egipcio desde el inicio de la guerra en Sudán. Al mismo tiempo, Turquía, que comparte frontera directa con Irán, ya aparece como ruta de escape para los iraníes que intentan salir de la inestabilidad. La Associated Press registró que muchos iraníes están intentando transitar, mantener visas o buscar seguridad temporal. Irak, Pakistán y otras áreas vecinas también entran en alerta porque ya lidian con desplazados, refugiados y servicios públicos bajo presión. Al Jazeera informó en marzo de 2026 que las naciones vecinas de Irán se estaban preparando silenciosamente para un posible éxodo, mientras informes humanitarios de la ONU advierten sobre el creciente riesgo de desplazamiento interno, nuevas salidas por las fronteras y movimientos hacia otras naciones. El problema es simple y grave. Si la guerra en el Golfo regresa con fuerza, no solo se desvían barcos de sus rutas, salen familias enteras en busca de seguridad. Y cuando ese movimiento comienza, pesa sobre la vivienda, los hospitales, las escuelas, los empleos, la seguridad pública y la comida en las naciones que ya están sobrecargadas. Después de la Revolución Islámica de 1979, miles de iraníes abandonaron el territorio por miedo político, persecución, crisis económica y ruptura social. Después vino la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988, se amplió el desplazamiento y se alimentó una diáspora que se extendió por Europa, América del Norte y otras regiones. Estudios sobre migración iraní señalan que Irán se ha convertido en una de las fuentes más importantes de solicitantes de asilo en Europa desde la Revolución Islámica. Ese pasado pesa sobre el presente. La antigua guerra entre Irán e Irak no produjo solo soldados muertos y ciudades afectadas. Empujó a familias fuera de áreas vulnerables, aumentó la huida de opositores y dejó una marca profunda en la sociedad iraní. Un estudio sobre la memoria y el exilio iraní registra que el pico de solicitudes de asilo relacionadas con esa ola ocurrió en 1988 con más de 47.000 solicitantes. Esto no es un detalle perdido en la historia, es una advertencia. Cuando la presión militar se une a la represión interna y a la crisis económica, huir se convierte en una elección de supervivencia. Ahora, el miedo es que ese guión se repita a una nueva escala. Irán ya viene presionado por sanciones, bloqueos marítimos, tensión interna, caída de confianza y amenazas de nuevos ataques. Si la respuesta estadounidense sale del ámbito naval y avanza hacia operaciones más duras, mucha gente dentro de Irán puede entender que ha llegado la hora de irse antes de que las fronteras se endurezcan. La ruta natural de muchos iraníes sería primero por Turquía, Irak, el Cáucaso, el Golfo o por rutas aéreas que aún estén abiertas. Pero en una crisis regional, el movimiento no se queda limitado al primer destino. Se extiende por redes familiares, rutas de contrabando, solicitudes de asilo y corredores humanitarios. Es en este punto donde Egipto aparece como una nación en alerta. El Cairo no está en la frontera directa con Irán, pero está en el centro de las crisis que se acumulan.
Egipto tiene el canal de Suez, tiene conexión con Gaza, recibe presión de Sudán, dialoga con los países del Golfo y funciona como punto de paso y permanencia para diferentes comunidades. Si el Golfo entra en una nueva guerra, Egipto no recibe solo el impacto diplomático, recibe el impacto humano, económico y de seguridad. La posible salida de iraníes entra en esa cuenta como un nuevo factor de presión. En una guerra regional, parte de los desplazados puede buscar rutas alternativas, especialmente cuando otros caminos se vuelven caros, cerrados o peligrosos. Y Egipto, por su posición y por su red diplomática, tiende a verse afectado por cualquier gran movimiento humano en Medio Oriente. La movilización estadounidense aumenta ese riesgo porque muestra que Washington no piensa aceptar que Hormuz se use como una herramienta de chantaje permanente. La Cámara de los Comunes del Reino Unido registró que el 13 de abril Estados Unidos lanzó un contrabloqueo dirigido a barcos que intentaban llegar a puertos iraníes, mientras que la reapertura del estrecho se convirtió en un punto central en las negociaciones mediadas por Pakistán. Irán, por su parte, amenazó con emprender una acción militar si el bloqueo estadounidense no terminaba. El documento que circula también llama la atención sobre el papel discreto de Egipto en la mediación de la crisis. La Carnegie Endowment afirmó que intermediarios egipcios habrían transmitido preocupaciones estadounidenses sobre la escalada en el Golfo y también advertencias iraníes sobre una posible represalia si el conflicto aumentaba. Esto muestra que el Cairo no está lejos del problema, está intentando manejar la crisis antes de que llegue de lleno a su puerta, pero la diplomacia puede no ser suficiente. Si la guerra vuelve a una fase terrestre, naval y aérea al mismo tiempo, Egipto será llamado a tomar una posición. El Golfo podría exigir apoyo. Estados Unidos puede exigir cooperación. Israel estará atento a cada movimiento. Y las naciones europeas, preocupadas por la energía y la migración, también presionarán por estabilidad. El Cairo tendrá que proteger su economía, su territorio y su frontera social al mismo tiempo. La historia de la región enseña que las guerras no terminan donde empiezan. La revolución islámica generó exilio, la guerra entre Irán e Irak generó desplazamiento. La guerra del Golfo afectó a ejércitos, al petróleo y a las alianzas. La guerra de Siria empujó a millones fuera de sus hogares. El conflicto en Sudán ya pesa sobre Egipto. Ahora, una nueva crisis con Irán puede abrir otro frente humanitario, menos visible que los portaaviones, pero igual de explosivo para la estabilidad a largo plazo. El punto central es que los refugiados no surgen de la nada, surgen cuando el Estado falla en brindar seguridad. Cuando la guerra llega cerca de Málaga, cuando la moneda pierde valor, cuando el miedo vence a la rutina y cuando las familias se dan cuenta de que esperar puede salir caro. En el caso iraní, existe una memoria histórica de huida. Hay una diáspora formada por décadas de rupturas políticas. Existe una generación que ya sabe a dónde correr, a quién buscar y cómo intentar salir. Si la guerra se intensifica, esa red puede activarse rápidamente. Mientras tanto, Estados Unidos avanza con su lógica militar. Reabrir Hormuz se ha convertido en un símbolo de fuerza. Washington quiere demostrar que Irán no puede amenazar la economía global y salir recompensado, pero cada paso militar tiene un efecto colateral. Si la presión derrumba el comercio iraní, aumenta la posibilidad de fuga. Si la fuga aumenta, las naciones vecinas y socias pagan la cuenta. Y Egipto, por estar en el centro del mapa político y migratorio de la región, entra en la línea de impacto. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal. Y al final, échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves News.